Algo terrible está por desatarse, algo que ha permanecido oculto en las Escrituras durante siglos. Los profetas hablaron de guerras, pestes y terremotos, pero hay un destino mucho peor que pocos se atreven a mencionar, un lugar del que nadie regresa, un tormento eterno, que podría ser parte del plan final de Dios. La Biblia advierte que el fin está cerca, pero ¿y si el infierno no es solo un castigo, sino una pieza clave en la profecía del Apocalipsis? ¿Qué pasaría si su fuego no fuese solo para Satanás y sus demonios, sino para muchos más de lo que nos han dicho? No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que este mensaje haya llegado a ti. Algo está a punto de revelarse, y cuando lo descubras, ya no podrás verlo todo de la misma manera. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu destino para siempre. Suscríbete a Sabiduría Espiritual y activa la campanita. Recuerda también en dejar tus comentarios y compartir este video con tus seres queridos. Ahora sí, empecemos. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha temido el infierno. Lo vemos como un castigo final, un lugar de tormento eterno reservado para los impíos. Pero, ¿y si el infierno no es solo un destino final, sino una parte fundamental del plan de Dios para el Apocalipsis? Muchos creen que el infierno es un reino separado, un sitio lejano, olvidado en las sombras. Pero la Biblia nos advierte algo muy distinto, algo aterrador. Este fuego eterno no fue creado originalmente para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles caídos. Pero con el paso del tiempo, la Escritura revela algo perturbador. El infierno podría estar esperando a muchos más. El Apocalipsis nos habla del fin de los tiempos, de la gran tribulación y del juicio final. Pero en medio de estas visiones de destrucción y caos, hay algo que pocos han notado. Dios no solo permite el infierno, sino que parece integrarlo dentro de su plan para el destino de la humanidad. Esto no es una advertencia cualquiera, es un decreto, un castigo definitivo para aquellos que rechacen a Dios. No solo los demonios serán condenados, sino toda alma cuyo nombre no esté en el libro de la vida. Aquí es donde surge la gran pregunta: ¿fue el infierno diseñado para ser un simple castigo o es parte del Apocalipsis, un elemento esencial del fin de los tiempos? La Biblia describe el juicio final con detalle. Primero, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Luego, Satanás mismo es encadenado y arrojado allí. Y al final, todas las almas que no han sido redimidas siguen ese mismo destino. Si este lugar fuera solo un castigo, ¿por qué su aparición en el Apocalipsis parece tan programada, tan calculada? Hay quienes creen que el infierno ya está activo, esperando el momento de su papel en el Apocalipsis. Otros piensan que aún se está preparando, como una prisión que pronto abrirá sus puertas. Pero hay algo aún más aterrador. ¿Qué si el infierno no es solo un lugar de castigo, sino una fuerza que ya está en acción? Las profecías hablan de terremotos, plagas y fuego cayendo del cielo. Se nos dice que los demonios serán liberados en la gran tribulación. ¿Y si esto es solo la antesala del infierno mismo desbordándose sobre la tierra? Si el infierno es parte del Apocalipsis, significa que su papel aún no ha terminado. Y cuando ese día llegue, ya no habrá escapatoria. Antes de que la humanidad tomara su primer aliento, antes de que el mundo mismo existiera, ya había un lugar del que nadie escapa. Un sitio diseñado no como una advertencia, sino como un destino inevitable para aquellos que desobedecen el orden divino. No fue construido por error, no fue improvisado. Desde el principio de los tiempos, este lugar ha estado esperando, expandiéndose, fortaleciéndose, listo para recibir a aquellos que desafían la voluntad de Dios. Muchos creen que el infierno es solo una respuesta al pecado, una consecuencia del mal. Pero la Biblia sugiere algo mucho más aterrador, que este sitio ya existía, preparado con un propósito claro, un reino de sufrimiento que no surgió después de la caída del hombre, sino que fue establecido desde el principio para castigar la rebelión. Dios no improvisa. Nada de lo que ha decretado ocurre por accidente.
Si este lugar fue creado, fue porque su existencia es necesaria en el gran plan divino. Los profetas hablaron de un fuego que nunca se apaga, de un tormento que no tiene final. Jesús mismo describió este sitio con palabras que hielan la sangre. Un lugar donde el gusano nunca muere, donde el llanto y el crujir de dientes jamás cesan. Pero hay algo que pocos han notado. Este sitio no solo está reservado para el futuro, no solo será el destino de los impíos en el juicio final. Este sitio ya existe, ya está activo. Algunos afirman haberlo visto. Relatos de aquellos que han rozado la muerte hablan de visiones de fuego, de gritos insoportables, de una oscuridad que no es solo ausencia de luz, sino algo vivo, algo que observa, algo que espera. Si este sitio fue preparado desde el principio, significa que su propósito aún no se ha cumplido por completo. Y si todavía no ha recibido a todos sus habitantes, es porque algunos aún están aquí, en la tierra, sin saber que cada segundo que pasa los acerca más a Él. Algo nos ha estado observando, esperando en las sombras desde hace siglos. Un abismo insondable que no duerme, que no se apaga, que se expande en las profundidades de una realidad que pocos comprenden. Nos han dicho que el infierno es el destino final, el castigo último después del juicio. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si este lugar no estuviera vacío? ¿Y si ya estuviera activo, devorando almas, creciendo, acercándose? Los relatos son escalofriantes. Personas al borde de la muerte describen un lugar donde la oscuridad es densa y pegajosa, donde las sombras no son solo sombras, sino algo vivo. Un sitio donde el tiempo se distorsiona, donde cada segundo se convierte en un tormento que nunca termina. Algunos testigos han despertado de sus experiencias con los ojos desorbitados, la piel helada, murmurando lo mismo una y otra vez. No era un sueño, estaba ahí y me estaban esperando. Pero lo más aterrador no es lo que ellos han visto, sino lo que no han podido describir. Algo que la mente humana no puede procesar, algo que no tiene forma, pero que está ahí, esperando. Si el infierno ya está activo, si este lugar no es solo un castigo, sino un mecanismo en marcha, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que esa frontera invisible entre nuestro mundo y el suyo se debilite y el infierno ya no tenga que esperar más? Hay algo en la Biblia que ha estado oculto a simple vista. Un mensaje que pocos han notado, un secreto tan perturbador que, si lo entendieras por completo, no volverías a dormir tranquilo. Nos enseñaron a pensar en el infierno como un castigo, como el destino final de los impíos. Pero en las Escrituras hay pistas inquietantes, fragmentos de verdad dispersos como piezas de un rompecabezas que nunca hemos querido armar. ¿Y si el infierno no es solo un final, sino un comienzo? Lo que nadie quiere admitir es que el infierno no solo es un lugar, sino un evento, algo que se acerca, algo que no está limitado a un espacio lejano, sino que, según la profecía, podría tocar esta realidad. El abismo, una prisión que no ha sido abierta todavía, una fuerza contenida bajo nuestros pies, esperando la orden para ser liberada. Algo que, cuando se desate, transformará la tierra en algo irreconocible. Los antiguos profetas describieron un fuego que no solo arde, sino que consume la esencia misma del alma. Hablaron de una oscuridad que no es ausencia de luz, sino una entidad en sí misma. No es solo un castigo, es una expansión, una separación impuesta. Pero ¿por cuánto tiempo? Si este abismo está sellado, ¿quién tiene la llave? ¿Quién decidirá cuándo se abrirá? Hay algo que nadie está viendo, algo que ha estado en las Escrituras desde el principio, pero que ha sido ignorado por siglos. La pregunta no es si el infierno está esperando. La pregunta es, ¿cuándo se abrirá la puerta? La puerta aún no se ha abierto, pero las señales están allí. Los susurros de la profecía resuenan con más fuerza que nunca, y cada día que pasa, la línea entre este mundo y el abismo se vuelve más delgada. La pregunta no es si el infierno es real, tampoco es si algún día llegará el juicio. La verdadera pregunta es, ¿cuántos ya están caminando hacia él sin siquiera darse cuenta? Nadie cree que su destino está escrito en las sombras,
hasta que es demasiado tarde. Nadie cree que será parte de la condenación, hasta que ya no hay escapatoria. El tiempo corre, el reloj avanza sin detenerse, y cuando el día llegue, cuando la última advertencia sea ignorada, no habrá más oportunidades. No es una historia, no es un simple mito. La verdad está ahí, esperando ser vista, antes de que sea demasiado tarde. Reflexiona, porque quizás esta advertencia no llegó a ti por casualidad. Nos vemos hasta el próximo video. Dios te bendiga.